es una de las cuestiones que se van a ir develando en estos días en el marco de esta causa. Bueno, muy bien. Dos invitados tengo ahora. Está Guadalupe Neme, que es capacitadora electoral, asesora política y observadora internacional de la OEA. Y también está Pablo Oliveira da Silva, que es especialista en delitos y fraudes electorales. ¿Qué tal? Gracias a los dos. Gracias por venir. Muchísimas gracias a vos, Eduardo. Hay mucha... se está hablando mucho últimamente, y mucho más ahora en el balotaje, acerca del voto en blanco, el voto impugnado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo... Cuando usted capacita, qué cuenta, qué dice? Ahora vamos a hablar primero de las diferencias entre un voto y otro y vamos a empezar a derribar algunos mitos. Algunos mitos, exactamente. El voto no se anula, ¿sí? No existe la imagen de te voy a anular el voto. Lo que se impugna, que es la palabra que utilizan, de hecho, muchos periodistas también, lo que se anula es la identidad de un elector. No se impugna el voto. La figura de impugnar un voto no existe. Okay. Se impugna la identidad de una persona, que bueno, es un mecanismo que, si querés, después lo contamos. Y después, en lo que es la categoría de votos, o cuando uno evalúa dentro del cuarto oscuro, cuando un voto es válido, ¿no? Tenemos voto válido, voto nulo y votos en blanco. En estas elecciones... El voto nulo. Voto nulo. Muy bien. ¿Qué es el voto nulo? El voto nulo. Hay diferentes situaciones donde podemos encontrar un voto nulo. El artículo que rige el escrutinio de votos es el artículo 101, donde especifica qué es válido y qué es nulo y qué es un voto en blanco también. Voto nulo, por ejemplo, para uno graficar y para poder entender cómo se evalúa cuando un voto es nulo o no, tenemos que dividir la boleta en dos partes, ¿no? Que es el encabezado de la boleta y la parte del cuerpo. Es muy fácil. La parte del encabezado es donde figura qué tipo de elección se está llevando a cabo, el número de lista, la fecha. La fecha. Y abajo lo que es la foto, y en el caso de las categorías de diputados o otras elecciones, todos los nombres. En esta es más correcta o más simple, ¿no? Es una elección fácil. Va a haber dos boletas en estas elecciones y una sola categoría. Exactamente. La ley electoral dice que para que un voto sea considerado válido, el encabezado tiene que estar intacto. Obviamente hay diferentes situaciones que están contempladas en sus incisos del artículo 101, por ejemplo, tachaduras en el cuerpo del encabezado. Diferente es una tachadura, por ejemplo, o un pedazo roto donde no se ve parte de este encabezado que tiene que estar completo y tiene que ver con la historia de cómo se votaba en 1830. Por eso es importante saber que cuando en el encabezado encontramos una tachadura, alguien tachó o tachó el nombre de una persona y agregó el nombre de otra persona en el cuerpo y el encabezado está intacto, el voto es válido. Ah, ok. Bien. Ok. Y el voto en blanco, obviamente, es no poner nada adentro, ¿no? Es muy sencillo. El voto en blanco es cuando alguien, siendo un voto válido, simplemente no decide por ninguna opción electoral. Que para este caso es uno de los votos que van a ser tenidos en cuenta, por supuesto, pero que no integran la división de lo que serían los totalizadores para definir quién será el próximo presidente argentino. O sea, no se cuenta. Es no, como no suma. No suma, se no tira va a la sumar, basura. Exacto, lo único que se toma en consideración para decir cuántos son los votos que definen a uno a otro y después se hace la torta. Lo que se hace es achicar la torta. Cuando hay gente que no vaya a votar o gente que elija anular su voto porque de repente pone adentro del sobre una feta de una feta de salami, por ejemplo. O de repente un clip o cualquier cosa que no sea... ¿Se ha encontrado eso? Sí, ¿Eso es literal? Sí. ¿El salame y el clip? De hecho, ¿Qué más? De hecho, la normativa dice que el voto nulo va adentro de su sobre con su objeto. Adentro de la urna. Cuando se termine el escrutinio de mesa... ¿Qué objetos se encontraron? Bueno, estampitas de... Bueno, memes del voto carpincho, la época del voto carpincho, eran boletas del voto carpincho, algunos fetas muy de divertidos, salame, algunos divertidos, algunos muy desagradables, chicles, por lo menos en lo que es mi experiencia de encontrar votos con objetos. Pero, bueno, lo que decimos siempre, esto es para que lo entiendan todos, en estas elecciones, a diferencia sí de las PASO, que sí incide el voto en blanco en lo que es la totalidad, vamos a dar un ejemplo. Para el piso electoral, ¿no? Para que definir definen quiénes son los que participan de la general. Tenemos candidato A, candidato B. El candidato A tiene 1000 votos. El candidato B tiene 999. Se encontraron 4,5 millones de votos en blanco, 450.000 votos nulos. ¿Quién gana? ¿El que más votos sacó? El que sacó un voto de más. El voto en blanco y el voto nulo. Por eso la importancia de ir a votar y tampoco anular el voto, ¿no? De poner porquerías adentro del sobre, ¿no?
Porque eso en la práctica es lo mismo. Eso beneficia al más votado. En realidad no es que no beneficia, en realidad como son sumatorias de votos válidos, ¿O es afirmativos. funcional? ¿Sería funcional al más votado? Esto es una cuestión de aritmética sencilla. Claro. Si yo tengo una cantidad de votos, que ya las tengo, y lo que estoy tratando de conseguir es más votos, quienes no vayan a votar no van a incidir en lo que son justamente esos votos válidos. Claro. Es decir, simplemente que la gente vaya a participar y defender la democracia, siendo partícipe de esto, ya sea dando un voto afirmativo válido o dando un voto afirmativo, pero sin considerar que sea justamente... ¿Ustedes consideran que el voto en blanco es un voto antidemocrático? Es una opción válida. Es una opción válida y... Así lo dice la ley. Sí, claro, obviamente. Pero si vamos a la realidad de lo que piensa la gente, es un voto bronca también. También es Un voto de enojo. No me gusta ninguno de los dos candidatos. Sí. Hay elecciones donde se han definido mucho el tema de los votos blancos por cómo estaba la ciudadanía en ese momento, el enojo y el estado de ánimo de cómo estaba la gente en ese momento. Y sí. Mucho se ha hablado de fraude. Hubo mucho de eso. Usted que es especialista en este tema, en los delitos, etcétera, etcétera. ¿Hubo fraude o no? A ver, este es un tema bastante sencillo para el sistema electoral argentino, que es... El sistema electoral argentino ha quedado obsoleto en muchas cosas. Sí. ¿Por qué? Porque fue pensado en el bipartidismo, fue pensado en un sistema que era distinto al que hoy tenemos, en el cual había dos grandes fuerzas políticas que tenían capacidad de poder tener ese músculo Peronismo y radicalismo. democrático para poder fiscalizar las elecciones. Claro. Es decir, que en todo el territorio nacional podían tener desplegados un fiscal por mesa que hiciera el trabajo de custodiar los votos de todos los electores de esa mesa. Okay. ¿Qué es lo que viene pasando a partir de lo que fue justamente la crisis de los partidos políticos de la década del 90 para acá? Cada vez fue más difícil que la gente se movilizara por la participación cívica política. Entonces, es muy difícil que un partido político nacional hoy tenga la posibilidad de cubrir todas las mesas. Y eso empezó a generar algunos agujeros complicados. Donde no hay fiscales, puede pasar cualquier cosa. Porque Argentina es el país de las 9 reinas. Y como Argentina es el país de las 9 reinas, si vos no fiscalizás, si no cuidás tus votos, no lo va a hacer nadie por vos. Nosotros hemos trabajado durante muchísimo tiempo desde lo que fue la red Soy Fiscal, que después fue la red Ser Fiscal, y por supuesto poniendo muchísimo tiempo nuestro para poder movilizar a ciudadanos, porque consideramos que la voluntad popular no puede ser transgredida a partir justamente de estas picardías que llaman muchos y que en definitiva son delitos penales electorales. Tienen pena de cárcel. Pero, sí, claro, artículo 139 del Código Electoral es un ejemplo donde dice, por ejemplo, no apretar a una autoridad de mesa, o no decirle a una persona que votar, no combinarlo a votar de cierta forma, o no revelar el sufragio. Está como tan naturalizado esto. Bueno, el peronismo te afana 3, 4 puntos. Está como naturalizado eso, ¿no? Desgraciadamente sí, como bien dice Pablo, tenemos tan naturalizado que hay fraude en las elecciones y tenemos tan naturalizado que esto es de esta manera. Se evita modificando un montón de cosas. El Código Electoral es obsoleto, totalmente obsoleto, necesita urgente una modificación, y además tenemos que ir por la boleta única, que es la única manera de poder empezar a cortar con todos los tipos de delitos electorales, robo de boletas, sustitución de boletas, en el cuarto oscuro, me cambian una boleta por otra. El voto cadena. El voto cadena. Igual hay cosas más graves, Eduardo. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo. La movilización de las personas para poder cumplir con el deber cívico de ser autoridad de mesa no se cumple. La justicia electoral le cuesta muchísimo lograr que los ciudadanos que tienen la obligación legal por el artículo 132 de ser presidente de mesa vayan. En un porcentaje alto, y estamos hablando de que un 4% de las mesas del país no cubren las autoridades necesarias, que es presidente y suplente o presidente vocal, lo que hace es que tengas gente que esté preparada para ocupar ese lugar. El primer votante, igual ahora hay un fallo respecto a este tema, ahora lo vamos a hablar, pero lo que él habla es ese famoso primer votante, que como siempre dice que Pablo... donde controlen el territorio puede ser alguien ahora, que lo pueda manejar. ¿Me pueden manejar los números electrónicamente en el correo? No. Es muy difícil. No. A ver, nuestro sistema porque electoral... hubo mucho dando vuelta, después de la primera vuelta, videos donde decían que los telegramas podían ser con un software... Son errores humanos los que hay en la carga del escrutinio provisorio que no tiene valor legal, simplemente es para que todos los argentinos sepamos el domingo a la noche quién ganó las elecciones. Ahora, hay errores de carga, hay
muchos telegramas que directamente no se pueden leer o que funcionan directamente van a lo que es la instancia de, por tener algunos problemas de forma. Observados. Sí, pasan directamente al escrutinio definitivo, que es el que comienza la justicia electoral a las 48 horas de terminar el escrutinio de mesa. Pero la clave es el escrutinio de mesa, es lo que ocurre a las 6 de la tarde en las escuelas. Ahí tiene que haber un fiscal de mesa, un fiscal general que está asistiéndolo, y gente que esté pudiendo defender los votos de todos. Y la clave también está en el acta de escrutinio. El acta de escrutinio es un documento que viene dentro de lo que es el kit electoral y es el único documento que tiene validez legal, ¿sí? Es el documento que va al recuento definitivo. Como dice Pablo, el telegrama solamente tiene valor informativo para que la ciudadanía esté enterada un poco de los resultados y a las 48 horas posteriores, todos los partidos políticos, desde el domingo a la noche hasta el martes a la noche, todos los partidos políticos tienen 48 horas para poder cotejar esa información con el famoso certificado de escrutinio que tenemos todos los fiscales, que es una copia fiel, porque está validada por el presidente de mesa, del acta de escrutinio. No es que en el recuento definitivo se vuelven a abrir todas las uñas, no, de las urnas, no, se coteja el acta de escrutinio, copia fiel, legalizada, con el certificado. Ustedes saben, por último, ¿ustedes saben si van a venir vedores internacionales que van a estar viendo minuto a minuto esto o no? A ver, para mí el tema de los veedores es una circunstancia que no termina siendo la responsable de poder hacer que las cosas funcionen bien. Lo que necesitamos son fiscales de mesa. Lo que necesita todas las elecciones, no esta en particular, o sea, que todas. la gente se comprometa, vaya y fiscalice. Vos tenés que poder cubrir el 100% del territorio nacional si querés ser presidente de la nación y si querés ser una fuerza política que pueda controlar una elección. ¿Por qué? Porque justamente esto que hay que cambiar, por ejemplo, la forma de votar, es decir, boleta única de papel, como tienen todos los presos o como tienen las embajadas en el exterior, debería ser una realidad que la está pidiendo la Cámara Nacional Electoral del 2007. Y otra cosa es sacarle al Poder Ejecutivo el control de las elecciones. Tener una agencia federal electoral que pueda ser quien se haga cargo de las elecciones y no estar en manos del Ministerio del Interior. Claro. Les agradezco mucho haber venido. A vos. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias.